Joder, es que el Wholesome es maravilloso. Es que no... Es que no hay más. Yo tengo que cortar la llamada porque van a venir a casa y van a hacer demasiado ruido. Como tú Me quedo en veas, el chat. Martillo, guapo. Tú sabes Me que quedo en el chat. eso no importa porque en mi casa siempre hace mucho ruido también. Nicole, de las chicas mágicas. When we explored the midnight town after talking to Teddy. Or when we brought down Mr. Nos David, vemos right? luego. Hasta luego, Bien, Martillo, chao. guapo. Prepares you for a stack Hasta showcase luego. of video game news. Shit's on me. Now I've had a sneaky little look at what's to come. We've got demo drops, developer presentations, gameplay trailers, montages, and Yeah. Salió ya. Este es el Future Game Show, gente. And remember, Y esos dos son Yuri Lowenthal y Laura Bailey, que habéis escuchado sus voces en 20 millones de videojuegos. So, kick things off with something really special. Please welcome Tamara Nicole, te lo fue. Jokic Que and pone que es Gilad gratis. Baraka, who are Vale, here to ese deliver a enlace no very es, special perdón. performance Que of Steam Waves from copia el enlace Beyond, cuando quiere. from the Que pone soundtrack que salió to como Highway. en marzo y que es gratis. Ah, de puta madre. Es una visual novel. Ah, no. Esta es Laura Bailey, ¿no? No me queda claro. Es que no conozco la cara de esa señora. Sé que este programa, el Future Game Show, lo presentan Laura Bailey y Yuri Lowenthal. Es la de antes, ¿verdad? Es que me lío con las caras, perdón. Está cantando en español, ¿eh? Yo me conozco la cara por Critical Role, Yami. La cosa es que yo me estoy viendo Critical Role y aún no me he quedado con las caras. ¿Cómo te lo comes? Que no me quedo con las caras, que soy muy torpe. Tu espuma nos da un poco de esperanza. ¿Dónde vamos a...? Uy, he quitado a Reddit, vela martillo de la FK. Sí, perdón. No, perdón, no. Si no hay rumbo Yo estoy igual, Sobi. No sé por qué cuando escucho el apellido Bailey siempre pienso en la protagonista de Tierra de las Historias. Millennial Simulator. Más bien es Post-Apocalipsis Simulator. nos da un poco de esperanza. Mi pescador de sueños en el viaje con la proa hacia el cielo azul. Está cantando en español. Sí, 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 lo he dicho, que está cantando en español. Con las voces de sirenas, cuando sopla el viento más magnífico y el empuje de las olas más allá. A quien no le importan los spoilers de Zelda y que sea mod. ¿Dónde Lo digo para pasar dos usuarios que vinieron a soltar spoilers. llegamos? Si no hay rumbo No, te lo estoy escribiendo porque soy idiota. Pásamelo por DM. Por aquí o por Discord, donde quieras. de luna Aquí no, entonces ¿por qué has dicho pasaron? nos da No, que igual es por su canal o por otro canal de otra persona. Ah, entiendo, pero es que como pasaron es como aquí, ¿sabes? Pues eso, tú pásame los nicks y ya. ¿Sabes? Si no hay rumbo ni marea. Luz de En otro canal que estaba viendo, o sea, Miyuki, que hace una hora que no comentas porque nos estás poniendo los cuernos. Muy bonito. Y el día de las conferencias de indies. un poco de esperanza. Muy bonito, muy bonito. Si no cojo cachondeo, exploto. Si no cojo Pues sí, cachondeo... ¿Eh? sí, que me lo pase y ya me encargo yo. Sí, sí, sí. Decía que el juego merece porque es un juego indie de llorar porque el planeta se muere. Ah, bueno. Pero eso es... Muchos juegos indie lo hacen. Realmente no sé ni si Miyuki ha dicho algo a lo largo de la última hora. Es por inventarme una broma. O sea que uno de los nicks, no sé si es el spoiler es el nick, entonces si lo paneo, bueno, lo vais a ver los mods, pues lo montáis. High Water. Well, that was beautiful. Thanks again to Tamara and Gilad. High Water was previously available on Netflix, but today we are pleased to reveal that it's coming to PC, PlayStation 5, Xbox Series X and S, and Nintendo Switch in the summer. Make sure to wishlist it on Steam. All right,
before we get to our first Sí, world sí, ya premiere, está maneado. we've got a quick update. Esta es Laura During Bailey. this year's Ya, ya. showcase, we announced Es that que the estaba en world duda of porque, Future Game aunque me Show estoy is viendo Critical expanding with the Role, launch of the no me he new quedado todavía con las FGS caras. YouTube and TikTok channels. And after we wrap up today, you'll be able to go Y ese es deeper Yuri into selected Lowenthal, games que in si the no me show falla la with memoria, exciting es el videos actor de from the doblaje growing de FGS Sykes editorial en Kingdom Hearts. Search for FGS on YouTube or TikTok, and look out for the channel logo you can see behind us. All right, let's keep this engine running. I think it's time for our very first world premiere. ¿Cómo están abrazando el meme del World Premiere los cabrones, Una pregunta, ¿no tendría que estar la categoría de eventos especiales? Pues sí, pero contaba con que le habían puesto los mods. Nos lo has dicho algo. A ver, a veces lo hacéis sin que yo os lo diga. Vale, pues si no lo hacemos, o sea, no dicen nada. World Premiere, chupito. Qué guapa, qué guapa. También te digo, DKB, mucho rato has tardado en verlo. Otro que me está poniendo los cuernos y pasando de este canal. Eres como Miyuki. Eres como Miyuki, DKB. Si no hago bromas exploto, lo prometo. Es que están enseñando un jueguito de coches y sabéis que a mí los juegos de coches no... Aster, what would you like to say to all your fans? Resistor. Welcome to the world of Resistor, a post-apocalyptic car RPG. A mí tampoco, where you pero build a pinta ragtag coches de team cafre. of A mí me da las vibes de Mad racers. Max. It's coming Sí, soon to parece Mad PC, Max. PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch. So get it on your wish lists. What's next, Yuri? Well, here we go from the post-apocalyptic to the prehistoric. It's dinosaur time. My favorite part of the day. Let's see it. Bueno, Qué feliz es Laura Bailey, Dinosaurio Simulator. ya me miedo que este no se lo simulator. Lo que pasa es que hay que comprarlo. Jugarlo. Por cierto, puede tener más blur el tráiler. Sí. Puede tener más blur el tráiler, gente. Porque no tiene mala pinta, pero... puede tener más blur el tráiler. Turok. Hostia, ¿te imaginas un remake del Turok? Nada, juro que era más dinosaurios, cyborg y personas. Tus perros son tan bonitos como los del papá de Bambi. ¿Qué tal, la niña? Dino Hunter. Y es que si no hago bromas exploto, gente. Joder, el directo de YouTube les va mal, No, ha muerto. Yo tengo el de Twitch y se ha muerto. ¡Se les ha muerto el directo! Esto les pasó el año pasado también, Está en negro la pantalla. El año pasado les pasó ya, Está todo el chat de Twitch de IGN poniendo F. Siempre se les cae a ellos. F. Siempre se les cae a ellos. Y no se puede. Me da mucha pena porque siempre se les cae a ellos. No, Marina, esto no lo harían por tradición, no son tontos. Piensa que por cada segundo que está caído están perdiendo cientos de personas, cientos de viewers. Ellos no lo hacen, ellos esto no lo hacen aposta. Tontos no son. Star Tracker. Es el Track Simulator, pero en el espacio. Sí, le he dado F5 ya, gente. Y lo he puesto a por 2 de velocidad para que volvamos a coger el ritmo. Es sarcasmo. Un juego que es el Track Simulator, pero en el espacio. Marina, si es sarcasmo, me gustaría recordarte que usen los emoticonos. Que si no lo dejas a mi libre interpretación. Guapa. Que sé que estás cansada, pero... I don't know. I think I'd kind of La libre interpretación no está bien. Traffic jam if the views were that good. Right? I mean, I get the whole truck sim thing now. It looks strangely relaxing. That was your first glimpse Emoticonos, at Star please. Trucker, which is coming in 2024. But now it's time to shift gears to demon gods and dark fantasy. We've got a developer presentation from Hexworks, the minds behind Lords of the Fallen. Cuidado. On behalf of Hexworks, welcome to the Lords of the Fallen gameplay showcase. Van a enseñar el Lords of the Fallen. Que esto es un reboot de un triple A. ¡Hostia! No veas con el Holson y con estos,
han pasado de solo tener indies a que algunas empresas AAA quieran salir en sus conferencias. La puta madre. Taking place in a vast, interconnected world over 1,000 years later. Que yo me alegro, que yo me alegro, porque el Wholesome siempre merece más cariño. Y estos también. Además, así le quitan exclusividades al Doritos. Eso siempre mola. And the world of the dead, Umbra, with each featuring its own unique pathways, characters, enemies, and of course, treasures. Sí, el Lord of the Fallen es un Souls-like que tuvo 2 juegos hace tiempo ready, pero digamos que no fueron el mejor videojuego, vamos a decir. Entonces han reiniciado la saga con este juego y a ver qué pasa. When slain by the foes of Axiom, at which point you'll resurrect in the same Sí, Nicole, le quitan la exclusividad al Doritos y además ellos le dedican más tiempo al juego que a sí mismos. Es decir, mejor. But the lamb holds yet more power, granting the ability to flay the soul from an enemy for some high damage attacks, and even manipulate the very environment of the umbral world. However, the longer you spend in this wraith-ridden plane, the greater number of spectral terrors that will hunt you down. Cuanto más tiempo estés fuera de tu cuerpo, en formato de espíritu, más enemigos aparecen. O sea que es un corre. Corre hasta tu cuerpo, hijo de puta. Towering above the ever-burning city of Calrath, this gargantuan monstrosity doesn't take kindly to would-be adventurers. The demonic presence within, ready to devour any and all. ¿Será que se están dando cuenta de que las personas tienen mucho cariño a los indies? Y de que estas conferencias les ponen cariño de verdad a las cosas. A merciless torturer, prepared to carry out any atrocity in the name of his faith. Tancred, master of castigations, is the devout chaplain of the hallowed sentinels. Though beneath the pious veil, his very own flesh conceals a truth most foul. When Harrower Dorva ventured into the deepest depths of this world to thwart the undead rising, what she discovered was so utterly horrific that she renounced her former life in commitment to a far darker oath. Pre-order Lords of the Fallen now, and prepare to unleash the darkness on Friday the 13th of October. La espada rompeortos de Malenia. Lords of the Fallen, pre-order now, 13 de octubre. Totally not Malenia. Me acabo de dar cuenta de que yo vivo en la misma camiseta que tú. La de Hollow Knight. Lords of the Fallen is coming to PC, PlayStation and Xbox on. Y diréis, Soul, la de Hollow Knight no deberías haberla reservado para mañana. Hoy es el día de los indies. ¿Qué es Hollow Knight? Ya está. My spidey sense is tingling. Oh, no, wait, it's something good. It's time for another world premiere. World Premiere. Por cierto, ¿habéis visto la puya que ha lanzado Yuri Lowenthal? Que ha empezado diciendo, se ha activado mi sentido arácnido. Y dice, no, pero es por algo bueno. Es como hijo de puta. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Paloma Party Simulator. ¿Qué es esto? No, la referencia. Lo de que los de este videojuegos tomen psicotrópicos hay que estudiarlo. El crunch. El crunch que es muy malo. Ok. Me gusta. El día de los indies es el mejor día, gente. Lo siento, ¿vale? Ok, gameplay, creo que lo estás viendo, Yami. Sí, Reading Royal. Reading Royal. El que tiene un casco de distribuidor. Sí. Mejor, Sí que es. Que Team 17 hace cada cosa. O sea, Sí. con cariño, pero hace cada cosa.
Un Battle Royale de ritmo, no me fastidias. That was so infectious. Yeah. That is going to be in my head for a while, I think. Well, I really can't complain. No entiendo que quieren venderme un juego de palomas musicales. PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2023. Que vaya bien, Rai, majo. Que pronto cierran por tu zona. Aquí cierran a las 10. ¡Uy! ¡Blasphemous! No, no es Blasphemous. Eso es Blasphemous. No. A new dawn is at hand. The secret has been snatched. Aquí a las 8, que pronto, coño. In the hand. Parecía Blasphemous. Lo parecía. But Que no dijeron nombre, creo. No, no es Blasphemous, porque este no es el penitente. Vamos, no es Blasphemous, pero es totally not Blasphemous. Es la mítica de sale un juego que es top ventas en Steam un rato y a los 4 años salen 5. Totally not Blasphemous, gente, Last Faith. Blasphemous. Only the inevitable can befall them now. Death. Last Famous. Se lo voy a pasar a Keska. Le voy a decir totally not Blasphemous. Lete. No, el Lete a veces he pensado en vivir, pero... The Last Faith. Coming October. Pues no tiene mala pinta, pero me han hecho pensar que era Blasphemous. That was The Last Faith, a gothic souls-like coming to PC. Es Blasphemous cambiando Andalucía por la Londres victoriana. Claramente un downgrade. Claramente un downgrade, Yami. We're also thrilled to announce that The Last Faith will have a beta demo this summer. If you want to check it out, register for access at thelastfaithgame.com. Our next game is a stealth action platformer set in the wake of a climate catastrophe. Let's take a trip to the world of Steel Seed. La tormenta en una taza. Hello everybody, I'm Carlo Bianchi and I'm the founder and game director of Storm in Attica. Hostia, me recuerda un poco a las armaduras de Warframe. ¿A alguien más le pasa? Today we are excited to show you the gameplay reveal of Steel Seed. Steel Seed is a stealth action game with a deep, complex and lore-driven story. After a major climate catastrophe caused by humans, the AIs took control of the situation in order to find a way to preserve life. A mí me recordaba las de Mass Effect, for her un father poco. in an underground facility built by machines and extremely hostile toward the nobles. Esperarse. The environment surrounding Zoe is huge and takes Me dice Kika, ¿y ese Blasphemous raro? Que salió el 2 antes de tiempo. Zoe needs Kobe to help with exploration. Kika, en directo a ese le hemos dicho el Blasphemous de la Londres victoriana y creemos que es un downgrade muy grande respecto a Andalucía. Facing enemies without using Kobe is extremely dangerous. The planning phase using your companion is essential. Sometimes a stealth approach in problematic scenarios is preferable, and a good execution will be highly rewarding. The environment will offer you many ways to deal with La sinopsis me ha recordado un poco, hay más screen para dejarnos mount. ¿Te imaginas ahora poner remake? ¿Y tú qué? The Last Faith es más bien Bloodborne. Ya martillo por la estética parece Bloodborne, pero por cómo se mueve a mí me ha recordado mucho más a Blasphemous. Por cómo se mueve. Blasphemous en PC que nunca tendremos. Digo, el Bloodborne en PC que nunca tendremos. No, ese es el Lies of P, al parecer. No, ya va. Me refería un poco que me Tiene los viales de sangre para curarte. También los tiene el Blasphemous. Que te recuerdo que el Blasphemous te estampas la sangre en la frente y te santiguas. Y esa es la cura, que me hace mucha gracia. Igual que matas al primer boss y es como... Te transmitas el trozo casco con la...
There are many more abilities Bloodborne that o you can unlock Blasphemous, from ya the como skill prefiráis. Es el hijo bastardo de Blasphemous y Bloodborne. Me gusta como pensáis en el chat. Martillo, Yami, Wikuma. Me gusta como pensáis. is a truly emotional experience that will test Me gusta como pensáis. The game is coming to PC. Dejen de comparar juegos. Martillo, pero es que es divertido para reírse. ¿Tú de verdad te piensas que yo voy a decir algo de esto en serio? Por Dios. Dejaremos de comparar juegos cuando dejen de copiarse assets. Man, I gotta say, voice acting is so much easier when you're not wearing a skin. Kika dice que coincide con nosotros. Que es un downgrade muy grande. You wear the Spidey suit when you record? No. Salvo el juego ese que se copió del Hollow Knight, literal, el Gleam Light, ¿os acordáis? Creo que no se acuerda de los que lo hicieron. Let's get into it. Uy, ¿qué es esto? Gleam Light, Lectra, no Gleam Light. Pero Gleam Light se pronuncia Gleam. Mira. Uy, ¿y este jueguito? Parece un survival de hacer bases. Creo que lo vimos el año pasado. Que tú eres como un señor pulpi o algo así. Creo que este lo vimos el año pasado ya. Vas a comparar Fish and Chip con pescadito frito. Tuviste la leña y ya el pedernal. Gente, a las conferencias ya sabéis que venimos a reírnos un rato. Y a decir, anda, este juego parece no sé qué. Y los del Crossworn tienen permiso oficial de Team Cherry. Gente, pausar los assets. No, es que Crossworn, el tipo de marketing es el mismo que el de Team Cherry. Sí, pero por eso se unió Team Cherry es backer de Crossworn. Sí. En Kickstarter. No venimos a esperar el Silkson. No. ¡Subera! Combatid juntos. Online y cooperativo local. Que ya lo anunciaron el año pasado. No, es que se parece a uno que vimos hace poco. Vale. Y eres diciendo que se anunció el año pasado. Go Fight Fantastic. Distant Bloom and Go Fight Fantastic are coming later this year, so head on over to Steam and flesh out your quickly growing wish lists. And here's a bonus. Limited time demos for both games have also been made available on Steam. So head on over to the Future Game Añadirlo a vuestra lista de deseados que están haciendo cada vez más. Es como, sí. Wait, what? What's happening? Oh, sorry, Estoy en 152. It's world premiere time again. ¡World Premiere! ¡Ha dicho World Premiere, Chupito! De las páginas olvidadas de la historia. Find her and bring her to me. A challenge. I like that. Adalía de volador. Come at me. How is she doing that? Let's finish this. Alto flamencorro está sonando, ¿eh? Catch this. Alto flamencorro. Show me what you Maybe next time. Come, Duke. Stop Es this literal el nonsense zorro. now. Este me está llamando mucho la atención, ¿eh? Try to fight me at least. This is an ambush, volador. ¡Toma! ¡Esto es una emboscada! ¡Toma, crack! En guard. Demo variable now. Ojo, ¿eh? Sí. Este tiene pinta de estar bien guapo, ¿eh? That was En Garde, a swashbuckling action adventure which is coming in the summer of 2023. Wishlist it now on Steam. Sale en verano. No ha puesto fecha, pero él lo ha dicho. Sale en verano. Agosto. Según Steam. Okay, well, for me it's Título francés, ¿por qué? big rigs, Porque es big lo que se bucks, dice. and snow trucks. Es una frase de combate. Boy, do I have Claro, es lo que se dice en los duelos de esgrima, Yami. Eurotrack Simulator 2023. Ha llegado el momento. Ah, no, sí, me encanta que sea un camionero, no un camión.
Sí. Que es un poco el tema de, bueno, del arte, ¿no? Solo me quejo porque Francia, lo sé. Yo también lo he hecho más de una vez. De hecho, el miércoles fue cuando vimos un indie que era francés y yo... Tiene buena pinta, es una lástima que sea francés. Por cierto, lo de poner música con copyright, panda de hijos de puta. Ay, que tengo que estar hablando más por encima para que no me joda. ¿Cabrones? Me encanta que sabéis que, bueno, lo tengo dicho a veces, que César es de jugar en consola, pero los juegos que trabaja en consola y tal. Sí. Y me dice, los juegos de PC son demasiado grandes para mí. Y le digo yo, pues es que eres una básica. ¿Le acabas de decir básica? ¿De verdad? Pero que lo quiero igual. A ver, es que es lo que decía, a consola llegan los juegos, por mucho que los indies lleguen, son indies que ya venden un montón, ¿sabes? Claro. Este tenía buena pinta, que lo vimos el miércoles, ¿eh? Este tenía muy buena pinta, que es como que te metes en los libros. Sí, de los libros, sí. Que dijimos que era el juego de Facebook porque el tío tiene cara de libro. Muy fan la policía con las bajas de barbero y la cara los ojos tapados para no ver. Sí, sí, sí. ¿Que le han cortado el traje? ¿Que eso no está bien? O sea que, como puedes entrar en los libros, luego puedes traerte artefactos de los mismos. Sí. ¿Este tío está roto? Sí. Es que literal puedes ir a un libro que tenga un objeto que te hace inmortal y ya está. ¿Me han robado el lore? You really should. Those guys are coming after you. The Bookwalker Thief of Tales is coming to PC, Xbox, and PlayStation on June 22nd, and you can play a free demo for the game on Steam after the show. Tiene demo, cierto. Here's a new trailer for Deceit 2, a macabre social subterfuge game built from the ground up in Unreal Engine 5. Un juego policial, ¿eh? El que viene ahora. ¿Que puedo meterme en un ripo de cocina y robarme todo? Sí. Deceit 2 is coming to PC, PlayStation, and Xbox in 2023, and you can also play the beta now. And if you like, yeah, give it a wish list. But of course, lying is only one part of our life. For some of us, maybe more. Our next game features the rest. El de Cities Skylines, que le quiere hacer la competencia a los Sims. ¿O es el Paralives? No, es el Live by You. Ojalá fuera el Paralives, que también le tengo ganas. First off, I want to share a heartfelt thank you to the gaming community, especially the life simulation players, for your overwhelming response when we first announced the game back in March of this year. And if you're just learning about us for the very first time, welcome. Life by You is designed to be one of the most moddable and open-world life simulation games. Launching on PC as an early access title this September, Life by You is opening up a whole new Si necesitas irte, ready, tú sabes be in que... total control of the humans that you create, the towns that you build, and the stories that you tell, driven by real language conversations.
and most importantly, live out the lives and stories that you create in a world without limits. And oh yes, mods, we here at Paradox Tectonic are continuing to build off the DNA of great games that Paradox Interactive is known for, especially when it comes ya, pero es que la cosa es, Reddy, que estos pavos son los que hicieron Cities Skylines y literalmente desbancaron a SimCity como simulador de ciudades. Entonces, básicamente, si a estos pavos les sale bien, EA tiembla. Just for future game show 2023, there's an exclusive look at one of the jobs that your characters will be able to No, pero porque este todavía está muy en early. Pero de verdad te lo digo, estos pavos han cogido a sagas que tenían un montón de años y las han destruido. Pero destruido. Un poco como hizo Stardew Valley con Harvest Moon, un poquito. Son los reyes de los juegos de estrategia, sí. ¿Os imagináis que ahora cogen los del Paralives y dicen, bueno gente, nos hemos fusionado con el Live by You, vamos a juntar los dos juegos en uno? Y será como, ¿qué? And the first 100,000 early access players will be invited to a private Discord server where you'll be able to share direct feedback to our game team to inform. Sí, Paradox pone DLCs, pero son DLCs que cuestan 2 euros, Yami. Mientras que EA, el DLC te lo pone por 40. Hay una diferencia, queramos que no. ¿Los dos ponen DLCs? Sí. Los DLCs de Paradox son 2 euros, 3 euros. Okay, time to switch things up for a sec. The VR showcase first appeared in our spring showcase earlier this year, and now it's back by popular demand. So, sí, pero hay 40 de 2 euros y esos son 80 en total. Yami, lo siento por tener que decirte otro argumento. Ya es mejor que los 1000 euros que cuestan los 5 en todos los DLCs. Yo lo siento, pero es que me parece una diferencia abismal. Esto es VR, no me interesa, lo siento. Que lo ha dicho Reddy antes que yo y todo. Peggy 3. No sé si mejor es. Sí, de los DLCs de Cities Skylines puedes escoger los que quieras y los que no, pues ya está. Si te gusta BTS, tienen varios DLCs de K-pop, por ejemplo, en Cities Skylines. Si no te interesa ninguno más, pues pilla solo esos y ya está. Esto le interesa a las 3 personas que tienen el VR, ¿no? Sí. Sí, ni eso, porque eso estoy viendo una recopilación de minijuegos. Es como... Esto es para gente que tiene dinero para gafas de esas muchitásticas. 1000 pavos en esto. Me gusta, Yami, que sigues utilizando las expresiones de Rodolfo Mascarpone. Eso me hace feliz. Seguimos en la misma onda. Be mindful of low-hanging light fixtures because C-Smash VRS is coming to PSVR 2 later this month. On June 23rd, 2023. If you haven't got it on your wish list already, fix that, would you? And if you're not convinced by that trailer, you can check out a free demo for the game on the PlayStation Store. Next up, we have something for those of you looking for a different way to get your heart pumping. Take a look at this trailer for Madison VR. ¡Ay, juego de miedo en VR! Lo siento, voy a dejar de mirar. Me encanta que se han puesto de juego científicamente probado, juego que da más miedo de todo 2022. Es como... Ok. ¿Sabes? En plan, ok. Realizado el estudio de Misco, ¿sabes? Ay, por favor, que no sea el Madison. Que el Madison es terriblemente malo su juego, por favor. Es que rima.
Espérate, es otro juego de mierda. Es el puto Madison. El Madison. Es que VR. es malo con malicia. O sea, es un juego que tienes límite de inventario, no te dicen cuál ni te lo enteras hasta que no se te llena el inventario. Y no te llega el inventario para llevar todas las piezas de puzzle que necesitas. Hostia, pero eso es un mojón. Es un mojón y aparte hay un baúl en todo el juego. Pero es un mojón. Si tienes que hacer un puzzle de 5 piezas y tu límite es 4, por poner un ejemplo. No, no puedes. Tienes que volver al baúl, esté donde estás tú, y dejar las cosas. Y no da miedo. O sea, es el mítico primera persona mierda, ¿verdad? En fin. Y eso, pero no, o sea, es en plan de... Yo de eso lo estaba jugando y la persona no lo jugó más porque se frustraba de... Hostia, ¿y ahora qué hago? Había un puzzle que era de coger como 15, 20 cuadros y no te cabían todos en el inventario. Y no era de que fuesen de diferentes formas para que más o menos sepas cuáles necesitas. No, eran todos iguales, cuadrados. Entonces no sabes cuáles necesitas, no sabes cuáles dejar, no te caben todos. Entiendo. Era de los peores juegos de miedo que he visto en tiempo, Y me encanta que te lo ponen como el juego que da más miedo de 2022. Es como, tío, está el Mortuary. Yo creo que el Mortuary Instant es bastante mejor. Y no he jugado a ninguno de los dos. Pero el Madison es muy malo y muy genérico, ¿sabes? Es el mítico que hay ruiditos raros de fondo y ya está. Entiendo. Y das vueltas. VR Skater is qué guapo el simulador de vomitar, sí. Luisca, yo también quiero que la VR evolucione, pero es que ahora mismo está muy verde, tío. Muy verde y muy cara. Para lo que es a día de hoy, Que vaya bien, Electra Maja. Hi, I'm Frank from First Contact Entertainment, and it is our pleasure to be here at the Future Game Show today. Al menos el Kinect no estaba tan caro en su tiempo. Ni el Kinect, ni la cámara esta... ¿Cómo es? La cámara esta que tenía la Play 2. Que era una webcam, pero la webcam más o menos detectaba donde tú ponías las manos y había minijuegos chulos ahí. The team has been working hard to create a truly deep and immersive experience that is a treat for all the senses. We've taken full advantage of the hardware, utilizing eye tracking, haptics in both the controllers and headset, trigger resistance, and the power of the PlayStation 5 to create something that truly feels like a generational leap forward. Ah, qué buen shooter. A ver, wait for you to enter the world of Firewall, y la Wii en general lo podemos usar para generar cosas impresionantes 3D. Later this year. Now, thanks for watching and enjoy the rest of the show. Firewall Ultra is set to launch on PSVR2 later this year. Last but certainly not least, we've got an exclusive world premiere of a new VR experience featuring a famous animated duo. Hold on to your Wednesday day. VR son mierda, entonces nuestro juego va a ser menos mierda. Me interesa. Es VR. Ya, bueno, es como ser primera persona en el Spore. ¡Hostia, no te creo! ¡Wallace y Gromit! ¿Qué hablas, colgado? Te lo dije. La meta quest. ¿En serio? Wallace y Gromit, ¿dónde vas, puto colgado? Y tiene que ser de VR. Yo me quiero morir. Peor me lo pones. Does anyone see any subway signs around here? Anyone? Hello? Okay, we're back, and I think I've hit my liminal space quota for today. Don't forget to check GamesRadar.com and the FGS social channels for more info on all of the games from today's Future Game Show Summer Showcase, powered by Intel. Okay, time for some more trailers. Este es el Sandrock, ¿no? Let's pick back up with an exciting world premiere. No sé, ahora mismo solo por... Maitena Sandrock, creo que se llama. No, Maitena Sandrock ha salido ya. No, pero los dibujitos parecían. Daedalic, cuidado, que esta gente suele hacer cosas decentes. Daedalic, cuidado.
Where am I? Where do you think? This is Deponia. ¡Deponia! The nightmare's finally over. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que Deponia? ¿Cómo que Deponia? ¿Cómo que Deponia, hijo de puta? Surviving Deponia. ¿Qué? Nueva era, misma basura ha puesto, From the Delic Entertainment, and you just watched the reveal trailer of our upcoming story-driven survival game, Surviving ¿Qué Deponia. hablas, colgado? 7 years since we last visited our lovely trash planet, and Elysium, the floating city, has crashed down onto its surface and turned it into a Mad Maxian nightmare. No me he terminado los otros 2-3 que me quedan a Build your tomar own por base culo de and Elysium. new as well as old friends. In Early Access 2023. Early Access, es normal. Porque... puede que sea... con los de Surviving más. Es posible. Surviving Deponia. It's coming soon, so head on over to Steam and drop it on your wish list to stay up to date. Man, I am parched. Not as parched as the citizens of our next game, who live in a post-apocalyptic society where water has become new gold. Where have I heard that before? Otro juego de posapocalíptico, gente. De construir y sobrevivir en el posapocalipsis. ¿Y tiene la pinta de ser de móvil? Sí, este huele a móvil. Este huele a móvil. Este huele a móvil. Hostia, sí. Yo he jugado juegos de este rollo. De que todas las X en llegar a un sitio y si quieres acelerar tienes que pagar. Anda, mira, doña Ana 2 años. A una aventura gráfica no tenemos sentido hacer el Early Access, una mezcla rara. No, Yami, lo que se ha visto del juego es que va a ser un supervivencia en el universo de Deponia. Rollo, un spin-off. Okay, I don't want to alarm anyone. No va a ser como los Deponia clásicos. World premiere coming up next. Outrageous, how is this possible? Furritos. How many are we up to now? Furritos. Tell me in the chat while we roll the trailer, actually. Da un poco de vibes a Lisa, ¿no, gente? Un poco. No el combate, sino el ambiente, la ambientación. La ambientación parece un poco en Lisa, ¿verdad? Pero con furros. Lisa con furros. Y esperemos que sin pederastia. Laika. Always cool to define a new genre here at the Future Game Show. That was Laika, aged through blood. The very first Motorvania. That's what I'm calling it. ¿Motorvania? No notes. Laika, Aged Through Blood is coming to PC, PlayStation, Nintendo Switch, and Xbox in 2023. O sea, un furro contra humanos, no, furro contra otros furros. To dig into the mechanics of Y their el coyote es una señora, por cierto. Sí. 100 years in the future, Mars is at war. Space Gears is a new strategy game. So in the fight and conquer Mars. Commander, your mechs are online and ready for battle. Y mañana es Microsoft, gente. Mañana es Microsoft, que la del año pasado fue la hostia. Por matemática pura, la de este año, aunque esté bien, no va a estar al nivel de la del año pasado. Por matemática pura. Strategy and unit controls will be key to claiming victory. Space Gears will be available to test play this June.
Y yo soy... Y por ejemplo, la de Sony, que fue hace 2 semanas, a mí me pareció bastante decente. Y luego la gente nada más que hizo quejarse por Twitter. Y a mí me pareció muy chula. Quitando los 15 minutos de Spider-Man. Sí, la gente siempre se queja de que no sabe si is coming soon to PC, but you can terraform your opinion on it by playing it for free after the show. Nice. How about something terrifying, though? Bloober Team has sent over the brand new launch trailer for the studio's first-person horror game, Layers of Fear. Wow. El Layers of Fear otra vez. Sí, José. El Layers of Fear otra vez. Es que el Layers lo que sí que puso, lo que es que empezó fue la moda de los primera persona de terror que no dan miedo. Talent. O sea, prestige. Recognition. Pero ¿tú habías llegado a jugar el de este que era de Lovecraft, pero que era una señora? El Call of Duty, te dije que sí. Si tienes vídeo en el canal y todo. Ah, sí. Es que como no jugaste directo no me acordaba exactamente. Sé que te lo comenté, lo hablamos y tal. Por cierto, gente, si queréis jugar un juego de temática Lovecraftiana que no da mucho miedo, salvo en una parte concreta, Call of Duty, que es español además. Vaya juegazo, os lo digo de verdad, ¿eh? The memories. Bloomberg, I sleep. Yo creo que la queja era sobre todo por la cantidad de estudios de Sony que no sabemos qué están haciendo. Pues están haciendo los exclusivos de la Play, que siempre tardan 3-4 años en salir. Y aparte pueden estar ayudando en otros proyectos. O sea, dentro de una misma empresa, si tu equipo no está haciendo ningún juego en concreto, te ponen en otra cosa. O sea, que no vas a estar mirando para ahí. Correcto. Ray, llega con otro tráiler de Layers of Fear. Otro, porque hemos visto ya 500. A este paso, sí. ¿Para qué os vais a comprar el juego? Os lo han enseñado. Los Layers no dan miedo, ya para empezar. Y después, si pones 15.000 trailers, ¿qué te queda por enseñar? ¿Sabes? How they? Me parecen tan genéricos este tipo de juegos. Yo no he jugado ningún Layers of Fear por obvios motivos. No, pero es que son en plan... Hi, Ma. Darling? ¿Ruidos? ¿Así cositas? Of course, Ma. Y ya está. How's your book going? Mi mayor problema con Layers of Fear es que el tratamiento de este estudio con las enfermedades mentales es problemático como poco. Se toman muchas libertades, Yami, y se informan poco. No es como el Hellblade, que el Hellblade estuvieron trabajando con psicólogos y demás. Que por cierto, vaya juegazo el Hellblade, ¿eh? ¿De verdad sientes? Sí. Lo que siente Senua con la enfermedad que tiene. Lo sientes, ¿eh? No. Not again. Digo, es que están intentando revivir una franquicia, o sea, una IP. El 15 de junio, sale ya. Que ya en su momento no iba a ningún lado, o sea, estaba a hacer otra cosa. Sí, estos son los que hacen el Silent Hill 2 Remake, por algún motivo. Nadie lo entiende, ¿eh, Yami? Nadie lo entiende. ¡Este es español! Este es español, que les hicieron un montón de bullying por copiar el estilo artístico de Cuphead, pero la Epic les compró y les dio el dinero para el juego. Este es español. Es como si Cuphead hubiese patentado el estilo de dibujo, ¿sabes? Claro, esa es la cosa. Que la gente que les hizo bullying a este estudio, como por algún motivo asumió que el estilo este de dibujo de los años 20 es exclusivo de Cuphead, lo cual es un poco feo. Eso sí, la parte del combate sí que es muy Cuphead, ¿sabes? Que es lo que está diciendo Yami ahora. Yami, me he adelantado a tus pensamientos. Es gente que se queja y luego se compra el FIFA todos los años, ¿sabes? Me he adelantado a tus pensamientos, Yami. A mí estéticamente me parece más, cuando ves que están dentro del mundo este, a los juegos de Tim Burton, ¿sabes? O sea, a las pelis de Tim Burton.
A ver, es un pelín descarado lo de los disparos, sí. Pero le han metido un rework, como dice Yami. Ahora se parece mucho menos a Cuphead que antes. Okay, we've got a dark fantasy deck building RPG up next. ¡Cartas! Dark Fantasy Deck Builder. Let's check in with Shattered Heaven. Pero igual está chulo. Si es como el Lady Spire, está guay. But an endless hell. But this ends now. Destiny. It's ours to shape. You have no idea what you've done. To yourself. Cuphead es Contra, no sé qué tiene raro, lo único es estilo de juego. Centeno, no se parece tanto a Contra como crees, porque ya he visto yo vídeos hablando del tema. Okay, well, if I'm reading this ¡Moving Out 2! we're introducing the Gente, Moving Out 2. Si en algún momento queréis echar un rato divertido con pareja, amigos, jugad Moving Out. Y luego, cuando salga este, probad Moving Out 2, por favor. Que la empresa para la que trabaja se llama Pedo. Pedo de pedo, no de pedofilia, sino... Overcooked Clones. No, Yami, este es de mudanzas. Este es de mudanzas y te prometo que no se parece en nada a Overcooked. Al menos a mí no me lo parece. Me pasé el primero con Kika. No de la misma. Lo he probado, me parece Overcooked con un poco más de puzzle en las físicas. Pues a mí no, a mí me parece muy diferente. Moving Out 2. ¿Fecha? Coming soon. Me cago en tu puta vida. ¡No me dejan ser feliz! Ready, no me dejan ser feliz. Ayuda. Estoy viendo que, bueno, hizo Miyuki, yo también lo acabo de hacer. Que hicieron unos dibujitos super cookies de personajes de Danganronpa con banderas de colectivo. Of course. I love those guys. Moving Out 2 is coming soon. Next up, we've got our ones to watch segment, a montage of some of the coolest indie games on the horizon. Odin Fall. Cuidado. Eso me parece un vampire. Ah, el Punch Club 2. El Punch Club 2. Es el de que lo podías estudiar leyes a los boxeadores. Deathground. No sabes cuánto juego he dropeado por el contrarreloj. Ya, el contrarreloj del Moving Out. ¿Cómo te explico, Yami? Yo con llegar al bronce me vale. Eso me ayudó con el juego, no te engañaré. O sea, el Deathground es un survival horror con dinosaurios. En fin. Nice. Mira a todo esto, ahora que estamos viendo la recopilación de indies esta, ¿a nadie os extraña que hoy, que es el día de los indies, no hayamos visto el final trailer de Oxenfree 2, que sale el mes que viene? ¿A nadie le extraña que no hayamos visto rollo final trailer? No. Es caro salir en estos eventos. That was our ones to watch montage. If anything caught your eye, you can find out more on these. Netflix no tiene evento este año. Si no te diría que es en el evento de Netflix, pero es que Netflix no tiene evento este año. Al menos no anunciado de momento. Puede llegar mañana y decir, pues he pasado mañana. Nexon's free to play 16 vs 16 fantasy brawler. O lo han pillado para el Game Pass y sale mañana. Ojalá. Esto es de 6 contra 6, que lo han dicho antes. O de 6 amigos contra el mundo, algo de eso han dicho. No veas, ¿no?
El Call of Duty medieval. Bueno, gente, mientras sale el Call of Duty medieval, recordaros que mañana la conferencia de Microsoft es a las 7. Empezamos directo a las 6, ¿vale? Warhaven is coming in fall 2023. Be sure to wishlist it on Steam, as you'll be able to play Warhaven during Steam Next Fest later this month. Steam. I feel like we've said that word a lot lately. Yeah, it's like we're living Puto Yuri Lowenthal, me cago en la puta. We're Steam bots, you know, mining and exploring, building houses for the Steam folk. I am a Steam... Wait, what? ¡El Steam Wall! El Steam Wall que es de construir ciudades. Sí. A este le tengo unas ganas, porque los de Steam World hicieron 2 Metroidvanias, un juego táctico y un juego de cartas. Y ahora van a hacer uno de construcción de ciudades. Es que no veas. Una pregunta, ¿quién estaba dando antes de que del juego de caballos? Lectra. Un juego de Lectra, vale, por lo menos. Mencionas que me acordé que me salió un juego indie de juegos de early y tal. Salió en early, ahora está en early, pero salió el 12 de mayo y tienen un 95% de reseñas positivas. Sí, pero Lectra ya no está en el chat. Fuck. Pásamelo por privado y yo se lo mando luego. Vale. Steam World Builder, later 2023. Steam World Build is coming to PC, PlayStation, Xbox and Nintendo Switch. Los Steam World son muy buenos, gente. Os lo digo de verdad. A mí me turbo flipan. Now, Yuri, you've heard of nightmares, right? But what about a daymare? Sounds even worse somehow. Maybe in concept, but not in our next game, which is a third-person survival Ya me horror agradece el enlace, ready. nostalgic for the 90s. Por cierto, Martillo, si sigues por ahí, ¿qué tal vas? ¿Qué tal vas, majo? De nada. ¿Qué te digo? Tiene pinta de escuco, pero yo caballos no, ¿sabes? It can't be too late. Reyes, you need to get out of here right now. They all seem to become obsessed with the same thing. You can't have betrayed us. That data can't be allowed to leave here. The living and the dead have contributed with their light, or the whole world will burn. I'm going to finish this forever. Mira, ¿ves? Este juego tiene mínimamente buena pinta para ser de miedo. Mínimamente. Este juego día 1 de verdad, ¿no? No. Xbox and PC on August 30th, 2023. So prime those wishlisting fingers, folks. No va a ocurrir. We're going to throw it over to Core Engage, the team behind New Cycle, a diesel punk city builder that takes place after a devastating solar flare. Sí, no, sí, lo sé ya. Pero bueno, de lo que he visto, lo más que me sabía. Musicote. Uy, cómo les rasca alguna grabación. New Cycle. En veces pasa. ¿Os imagináis? Ahora me manda un email de Good Media y me dicen: oye, ¿has visto el Daymare este? ¿Quieres una clave? Y yo, ¿por qué me odiáis? World Premiere. World Premiere. Once upon a time, there was a happy place called Espera, no puede ser. No, perdón. And right there. No, Riverside. Porque justo lo que pasa yo se llama Riverside, no sé qué. ¿Qué es esto? But Ruffy had this Paper Mario, toda la vida. No, pero es que... Yeah, really. We just swapped them. A ver, es Paper Mario, pero tiene como su toque personal, lo cual está bien. Throw it. There you go. Ruffy could swap just about anything. Por cierto, cada vez que veáis un juego rollo Paper Mario y demás,
Es una carta de amor a esos juegos que Nintendo ya no quiere, ¿sabes? Recuerdo que una vez un trailer fake de estos de por fans de un Paper Zelda. Ojalá. Y está muy guapo. Pagaría dinero, Sí. ¿Lucky Square no iba también de ese rollo? Sí. La perspectiva me vería una poca. Comprensible, Yami. Comprensible. ¿Acaba de decir Pum Shakalaka el narrador? Sí. O el personaje, no lo sé. Things might get rough, but you are roughier. And you will never swap alone. Hostia, el micro. Hostia, el micro. Perdón, gente. Al micro le ha dado un parraque. Yeah, correct. This winter. Oh, whenever it's ready. No, no, está bien. Está bien. No se ha abollado, no le ha pasado nada. Me encanta que este juego pone similares a Flame Rancher y Final Fantasy IX. Nada que ver. Sí, bueno, es Steam. No nos pegues, pero qué pegarte. Aparte, Guillem, tú llevas mucho rato sin decir nada. Y llegas pa'l micro, puto. Of the future of games. Wait, what? At the future games? Guillén ha muerto. Lo que es Malmod. No, cosas que de hecho en el 5, ¿no? Seguramente. Ah, bueno, los muertos no moderan. No, no has muerto. He dicho que eres Malmod. El Jaime mató al micro. A mí el otro día me dijo que Travis Red es parecido a Outer Wilds. Y yo como, ¡claro! Sí, no, o sea... ¿Qué tal, Guillén, guapo? ¿Cómo estás echando la tarde? ¿Cómo estás echando la tarde, bello? Que ya digo que, joder, ha sido un tema. Y tú sabes que si no cojo cachondeo exploto. Como cositas, como cuadros, un movimiento hechos con un real. Nada, he estado mirando ratillo los juegochis, pero estás mejor. Que es que me has dicho que estabas ameba, tío. Me has dicho que estabas ameba. Entonces, uno se preocupa, coño. Por cierto, esto es un vídeo promocional de Unreal, en general. Sí. No, pone abajo a la derecha, que es como pequeños vídeos que hace la gente, ¿no? Para sí. prueba. ¿Qué conferencia viene ahora? OTK Games. Y es la última de hoy. ¿Qué tal, Shiruba, por cierto? Que tú también nos has estado hablando poquito. ¿Qué tal todo, majo? ¿Estás mejor de la comidita? A ver, que la comidita te ha dejado feliz, pero digo de la modorra. Yo pensaba que era Rise Shadow Legends, ¿te imaginas? Sí, Teresuki, son cosas que la gente ha hecho en Unreal. Las minas de este nivel se basan en el FIFA 2015. No me acuerdo qué juego me metí el otro día en la lista de deseados, que es un Metroidvania, y me ponía juegos similares, Monster Hunter World. Y yo, ¡claro! ¡Claro, Steam! A este paso nos perdemos la de OTK. La de OTK lo bueno es que es en YouTube. Puedo poner el vídeo a por 2 y nos ponemos al día súper rápido. Eso es lo bueno. Que vaya bien el lurkeíto, Nicole.
Es que son las 8 y 5. La otra es a las 8, la de OTK. Pero no voy a poner las dos conferencias a la vez, gente. Podemos ver la de OTK luego, lo que nos hayamos perdido, hasta ponernos al día. Aparte de la de OTK no tiene que ser la más Fretless. Thanks to Ritual Studios for that face-melting first look at Fretless, The Wrath of Rifson. Por cierto, porque el malo de la pantalla parece el de One Piece. El que tiene el fular rosa. ¡El Paleo Pines! ¡Ojo! Sí, por favor. ¡El Paleo Pines! Por favor. ¡Que te haces amigo de los dinosaurios! Quiero mucho este juego, ¿eh? Que aras el terreno con el Triceratops. ¡Ay, la virgen! Bueno, el Triceratops no, el otro. Nunca me sale el que es como el Triceratops, pero solo tiene un cuerno y... la cosa esta. ¿Unicornio? No. Ay, septiembre, ¿eh? Septiembre. Y este también tiene buena pinta, ¿eh? Cuidado que hay demo. Sí. Y este también tiene muy buena pinta. Para jugar con gente sobre todo. Pues estoy viendo lo del Fretless y solo encontré un artículo que hablaban del juego y el enlace de mételo en tu lista de sábados. Te lleva a un festival de Steam. O sea, no lleva a ningún lado. And Hammer Watch 2 is coming soon. Stick them on your wish list. Es como volver a un MMORPG viejo. Both games, which will be available on Steam from June 19th. ¿Demo del Paleo Pines? Speaking of sí, demos, hay demo. Our Ones to Play montage is back after its debut in the spring showcase earlier this year. No, pero creo que era como que salía después, Ready. Como que... incredible games that you can try right after the show. 19 de junio la demo. You're fired. I'm not ready to die out here. El peor manitas del mundo. Joder, parece el título de una película de comedia, ¿eh? Parece que eres un NPC antes del postgame. Sí, mira, el Paper Trail. El que era de papiroflexia y puzzles. Bueno, Reddy, ¿cuándo dices que jugamos al juego de los pingüinos? Sí, regálamelo y hablamos. ¿Eh? Regálamelo y hablamos. Primero tengo que tener dinero. Ya. Remedium. Parece un poco un diablo con armas, ¿no? Diablo con pistolas. Le leo la mente a Yami. Le leo la mente a Yami, no es por nada, ¿eh? ¿Qué juego de los pingüinos? ¿El Penguin Haste? No, que es como de escalada. Hoy estamos los tres conectados. La gracia que me hace es que todo lo que estoy apuntando en la lista tenga demo. Así puedes probarlo. Kika ha pensado lo mismo que yo. Ha visto el Paleo Pines y se ha dicho vendido. Y yo, sí. Right now. Puzzles for Clef is a cozy puzzle platformer set in a stunning world full of magic and mystery. And it's coming to Nintendo Switch and PC via Steam on July 27th. Go check it out. You can also head to our FGS social channels for more updates on the games from Ukraine that we featured during last year's show. Okay, time for another trailer. We've got a first look at gameplay from station to station. Mira, este lo hemos visto antes, pero este es de gameplay, no cinemática. To build thriving cities.
Pues al final ha sido el mismo tráiler. Ha dicho que era de gameplay, pero es el mismo tráiler que hemos visto antes. I think I could do with some tranquil train time, actually. Station to Station is coming to PC in 2023, and a demo is Vale, Opains, la pena es que no vas a tener cooperativo. Pueden meterlo luego, Va a ser el mismo tráiler otra vez, el de la casa pato esta. ¿O va a ser un tráiler nuevo? El mismo, ha empezado igual. Me encanta la voz de Yuri Lowenthal. Estamos también hasta las narices de escucharla, ¿eh? No en plan mal, sino que la hemos visto en un montón de juegos. Ese tío ha doblado lo más grande. Y Laura Bailey igual. De hecho, Laura Bailey no es la señora musculosa de The Last of Us. Sí, sí es. Ya decía yo. Era otra. La voz, Centeno, la voz. Yo hablo de doblajes. Don't forget to pack your boots, as Rekka, delightful chicken cottage included, is coming to PC in 2024. Okay, our friends at Sega have got a new trailer to share regarding company. Sí, eso digo que era su compañera, entiendo. Let's check it out. Oye, ese Pam, ¿no era el de Sega? Era el Company of Heroes, creo. Sí, este es de Sega. Ah, no lo sabía yo que este era de Sega. Imaginad lo que me gustan esta clase de juegos, para no saber ni que era de Sega ni nada. No recuerdo el nombre, lo tengo. ACR por motivos personales. A mí me dio mucha penita de Laura Bailey, que cuando salió el de Last of Us 2 y la gente vio la historia del juego, yo todavía no lo he jugado, por algún motivo le empezaron a hacer bullying a ella, que solo es la actriz de voz de la señora esta musculosa. Y es como, ¿pero qué os pasa? ¿Qué os pasa? Entonces es griego, creo. ¡El Stray Gods! Yep. Wait a second. Is that you? That's me. Sí, ella pone voces aquí. Wait. And we're about to be introduced to the main romanceable characters? Oh my god. Bring me my popcorn. Somebody get me some popcorn, please. Who is this, Grace? Why does he have horns? I've been known most often as Pan. Yo solo espero que este juego triunfe lo más grande, porque tiene una pintaza. Cuanto más veo de este juego, más ganas tengo. You still aren't telling me something. God, how can you even stand him? Still not a fan? Honestly, he's exactly what I'd expect him to be. What about Apollo? Apollo was god of the sun and light, but our sun god had a reputation. That hidden voice, it'll always play. Me lo voy a meter por el culo muy fuerte. Es que tiene muy buena pinta este. Que por cierto, en este juego también dobla Troy Baker. Y diréis, joder, Troy Baker es el de Joel. Buena voz, sí, pero recuerdo que Troy Baker está a favor de los NFTs. Hasta que le cayó la de Dios y dijo, no, que era broma. Muchos famosos que alguien cercano a ellos les dijo, buah, los NFTs son un puto futuro. Y se lo creyó. Es alguien cercano, ¿sabes? Y cuando la gente le dijo, no, mira, que es que es un puto divo, dijeron, entonces no. I'm glad you appreciate my finer qualities. I like this better than fighting with you. Way better. Why didn't you tell me what it was really all about?
We all have our sordid history. She sounds a little volatile. You're always looking out for me, Freddy. That's the deal, right? Best friends to the end. It's an adventure. Wow, that was awesome. Artemisa preciosa, sí. Laura has promised to perform a rap from the game for us. No, I haven't. ¿Qué? Are you sure? Yes, I'm sure. Sí. I'm so pleased to be able to reveal that, as well as PC, Stray Gods is coming to Xbox, PlayStation, and Nintendo Switch on August 3rd, 2023. Hey, if you're in it and Rahul Ojalá ese juego triunfe lo más grande, de verdad lo digo, Qué ganas. Introduce a new section to the show, one that I'm calling the international debut. It's another world premiere, isn't it? Yeah, okay, fine. Spoiled. No sé cuánto, y ella es otra World Premiere, ¿verdad? Sí. Como, vale, sí. Psychological Horror Experience, bueno. En primera persona, assets básicos, wow. Increíble, ¿quién lo habría esperado? Yo desde luego no. Laura cagándose en el meme, bien, bien. Por cierto, ¿estáis viendo la diferencia entre cómo lo hacen dos profesionales a cuando traen a gente que no sabe presentar? Cuando traen a gente que no saben presentar, estas bromas que hemos visto dan todo el cringe porque están sobreactuadísimas. Pero estos dos... ¿Eh? Esto me refería a un juego de terror, entre comillas, de miedo. Primera persona, esos básicos, ya hemos visto unos cuantos. Y los sustos van a ser o jumpscares o sonidos. Y ya está. No, y sombras y... Ya, bueno, porque que no, o sea... Que me acuerdo que el Madison, los sonidos, estaba todo el rato como sonando el mismo sonido para darte susto. Y llega un punto que era como que sí. Luego vi uno que era coreano, que el susto era que cada vez que hicieras un documento para intentar enterarte de la historia inexistente, sonaba un sonido muy fuerte. Y era como, es necesario. ¿Sabes? No. O sea, y no da miedo, pero te toca los cojones, ¿sabes? That was your first look at Reveal. Oh, I love horror games. But our next game is all about driving to survive in an anomaly. Laura es que es una chavala súper buena gente con energía de Gremlin. Se la ve en Critical Role. About what to expect in Pacific Drive. Mira, es un juego de miedo de conducir. Sí, creo que este lo vimos el año pasado. Pero que sí, es una vuelta, ¿no? ¿Juego de miedo o qué? Lo vimos el año pasado y, joder, es lo que tú dices. Al menos es como que vas conduciendo y va de eso. Es que te juro que los juegos de miedo, que te digo yo, primera persona, estos básicos, no tienen historia, no tienen. Tú vas andando y te gritan en el oído, y es wow, qué miedo, es como, El juego de terror definitivo es uno en el que te salgan 30 llamadas perdidas de tu madre en el móvil. Hostia, having them drive around in the woods and getting a feel of the space out there. What we quickly figured out is there's a lot of overlap between resource management and the plate juggling that you want in a survival game and taking care of igual está algo bueno, ¿sabes? Pero tú te quedas aquí igual, o sea, it all eventually came to fruition with the grind and us figuring out we wanted a safe space for the player to be the mechanic of the car and taking these excursions out into the zone where you're grabbing resources and exploring and then coming back and being able to do it again. In most survival games, there's a focus on the player and keeping them alive, but for Pacific Drive, we wanted to turn that on its head a bit and put the emphasis on the car. It's the thing that's going to keep you safe when you're out in the zone, but that's only true so long as you maintain it. The player can still take damage, but the car itself is a good deal more complicated. There's different slots that you can put different equipment into and customize your car, but things may happen. A ver, por lo menos parece que se centra en que el coche es tu arma. Directamente. No, es verdad que es tu sitio seguro, o sea, si te empiezan a poner bichos, si te metes en el coche, pues está. Pero claro, se van rompiendo las piezas, tienes que encontrar las piezas, ¿sabes? It's important for us to do this because that interaction helps build the player's relationship with the car, and that's something we care a lot about for the game. So the zone is a pretty es tu escudo. Te metes en el coche y dices escudo para siempre. And we wanted to make sure the players had the ability to build a personal connection with the car that is special to them. We've also doubled down on that with the physical interactions as well. So
Every time you want to start the car, you have to turn the key. You have to get the engine to start. You have to put it in park manual. We built the whole game with these systems in mind because we want to create effectively a sandbox for these different dynamic moments to occur. Y que tienes que encontrar sitios seguros para cambiar las piezas, rollo, donde no te vayan a atacar y tal. Y luego cogerán y destruirán el coche. Y llorarás. Tienes que literal a los 3 segundos está un coche contra un árbol porque no, o sea, sé conducir, pero no sé conducir en juegos. A ver, yo sé conducir desde hace 10 años y me das un coche en un videojuego y digo, ¡qué guapo! Está bonito ese árbol. Es que no sé, no puto puntería. There was a time that I came around a corner and drifted too hard onto a cliff and rolled straight down the cliff. Por cierto, gentecita, gracias por todos los retuititos y los me gustas. Y por los lurqueos. Y por estar en el chat escribiendo. I think the experience I'm looking forward to players having the most is gaining that sense of companionship with the car. You know, sitting in the garage, looking at it, seeing all of these stories that have happened, the crazy escapes, the last minute repair jobs, really to feel like it's their car. I think that's aprovecho para. Pacific Drive. Pues fuera que no me gustan los juegos de coches, pero ese me parece curioso. Lo vimos el año pasado y fue una cosa de que ya llamó la atención, la verdad. Me pone que previsto este año en lanzarse, o sea que igual para finales de año. Para Halloween a lo mejor. Pacific Drive is coming to PC and PS5 later this year. And to celebrate, we're giving away this custom-built station wagon. One of you lucky viewers could be driving home in style tonight. Wait a minute, Yuri, that's literally the car from the game. You can't give that away. I think they're going to need it back. Yeah, luego están los juegos de conducir que puedes acelerar en reversa infinitamente. You knew, so let's just quickly move on while the producers put out some fires. I'm the fire, aren't I? You really are. Cookie Cutter is up next, a techno-pop-punk Metroidvania starring... Metroidvania. A ver qué tal. Cookie Cutter. My name is Cherry. I'm different than that mass-produced junk. I was built to entertain my creator. Lately, I can't understand what I feel anymore. Sonríe yendo a rescatar a tu creador. They will pay for what they did to her. Y luego es con la motosierra, no tiene motosierra y tal, no sé, tiene como más raro. Los gráficos son muy personales, vamos a decir, no se parecen a nada. Aparte es una historia de venganza. Es John Wick versión Metroidvania. Cookie Cutter is coming to PC in 2023. John Wick mezclado con Alita, ángel de combate. Hit that wishlist button. Okay, it's world premiere time again. And fans of the classic top-down GTA games might... No veas con el puto world premiere, Ellos han cogido la broma y la están llevando al límite, He tenido que hacer pipi pausa, así que aproveché el Metroidvania. Así me gusta. Maldita de jengibre. Oh no, propaganda. Bank robbery in progress. Harbor Mutual Bank on Mercer Street. Shots fired. 83 Adam, show us handling. Responding code 3. ¡Han metido el grito! ¡Han
metido el grito en el juego! Y diréis, ¿qué grito? ¿No lo habéis escuchado? Que yo lo tengo en la Steam Deck. Han metido este grito en el juego. El precinto. Es como cuando, es lo que te quitan del precio cuando abres un juego. Sí. Porque le quitas el precinto. Claro. Action sandbox game set in the 1980s. Basically everything that I love. And it's coming to PC, PlayStation, and Xbox in 2024. And with that, it's time for our final trailer of the night. Vale, último tráiler. Y es del juego de miedo que le flipó a la gente el año pasado. Dime que es en primera persona, por favor. Es en primera persona, pero es el que tenía físicas hiperrealistas, Reddy, que fue lo que más le gustó a la gente. O sea, que tiene físicas realistas como el 99,99% de los juegos en general. No. Este era que la gente no sabía bien cómo habían hecho las físicas porque eran más realistas de la cuenta. A mí me parece un juego de primera persona de miedo, como tantos otros. Yo solo puedo decirte lo que la gente dijo el año pasado, Reddy. Yo... pero que sí, que es un juego de primera persona más de miedo. Wow. Yo de juegos de miedo no entiendo. ¿Te das la esta de que ves un juego y dices tú, este juego, bueno, tú obviamente no, pero ya lo has jugado, ¿sabes? En plan. Y te digo, el Madison es que era de mal hecho que estaba, era frustrante. En plan, ok. Era como entrar a la casa de la bruja de la parque de atracciones, dices tú, vale, pero deja de gritarme, no lo digo. La mayor parte de los juegos ni usan físicas en el 90% de los objetos. Claro, por eso digo que es como... no creo que revolucionen nada en el campo de las físicas de los objetos, porque trata de ser un juego bastante medio. Es otro juego en primera persona. That was a brand new look at Ludo, which is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. So make sure it's on your wish lists. You can also check out the free demo for the game on Steam. Looks like the end of the show, folks. O sea, si aún fuese por, yo que sé, estética cómic, ¿vale? O estética X. Pero siempre son hiperrealistas, primera persona, assets básicos. You mean like normalmente los mismos assets en todos los juegos. Y sonidos raros y que te griten al oído y ya. Espera, que están diciendo que tienen un tráiler más. Un tráiler más. No han terminado con el de miedo. I'm going to tell you a story about three extraordinary spirits united to face the darkness. Ay, vale, sí, eso lo vi. Que eres un samurái, te matan y tu espíritu se mete, es un espiritito por ahí y vas con tu gato por ahí. Es como, es tu fantasma, ¿verdad? Algo así. Es raro porque es en scroll lateral, pero utilizan como modelos 3D realistas. Es un poco raro. ¡Ah! Y ahora tiene otra estética de repente. No, sí, es porque como que te mueves, para separar tu alma de tu cuerpo, te mueves o algo así. Y... Kitsune, spirit of the forest. Was a witness. Y te salvan el alma, te convierten en un tal, pero tienes que buscar tu cuerpo. Y vas con tu gato. El espíritu del samurái. O sea, vas con el gato, tú eres un bichito, tú eres el pericito pequeño y el gato va contigo. Entiendo. Y usan stop motion, por lo que se ve. A stop motion adventure inspired by Japanese mythology. Get it on your wish lists as it's coming in 2024. Well, it's safe to say this has been a blast, for me anyway. Thank you so much for being my partner in voice acting, crime fighting, and now show hosting, Laura. Oh, you're so welcome, Yuri. Anytime. Literally, anytime you want it back. El monstruo es mejor que muchas de las cosas de terror actuales. Creo que en eso coincide Reddy contigo, Stygian. Me llama, pero el tío este me da cringe. Pues has escuchado su voz en un montón de juegos, tío. Es Sykes de Kingdom Hearts, por ejemplo. This is where you'll find all of the demos too. Just Google Future Game Show Steam. You can also read more about each game on gamesradar.com and see extra content from our editorial team on the dedicated FGS social channels. I'm Yuri Lowenthal. And I'm Laura Bailey. Es el prota de Persona 3, Yuri Lowenthal, y ella es Laura Bailey.
Vale, pues se acabó el Future Game Show. Vamos a ponernos